Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo, ¿cómo andan? Yo siempre digo tanto tiempo, es una costumbre. No lo tomen como algo definitivo, ¿eh? Es como para empezar a entrar en calor para hacer un programa más de Radio ABC, que tanto me gusta y tan bien la paso con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hacer un programa distinto al que hacemos normalmente, para descansar un poco de las entrevistas y hacer algo un poquito más light, pero no tan light porque verdaderamente vamos a tomar un aspecto bastante oscuro, si se quiere, porque vamos a hablar de un naufragio, del naufragio del Santa Isabel, el famoso Titanic gallego, que en las costas de las islas de Sálvora lamentablemente se hundió matando 253 personas. Vamos a leer esta nota que hecha por Carlos Fassi para la conmemoración de lo que fue el estreno de la película que hicieron sobre el Santa Isabel, que el actor Darío Grandinetti, de aquí de Argentina, hizo como protagonista de la película de un investigador que fue a ver cómo fueron los hechos a la propia isla de Sálvora. Bueno, los voy a dejar con la nota, pero antes de dejarlos con la nota, les voy a pasar un aviso y les voy contando, porque si no, no tiene gracia. Después de la nota, vamos con un capítulo más de Galicia Mágica y Misteriosa. Y por supuesto, y hoy más que nunca, vamos a hacer una buena selección de la mejor música de Galicia para todos ustedes. Nos vemos al final de la nota. Chao. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría festejar con nosotros el centenario del ABC del Partido de Corcubión? Yo creo que sí. ¿Sabes cómo lo vamos a festejar? Con un tour centenario. Y te digo que te anotes en este tour centenario para vivir Galicia. Sí, un tour con Galicia, con todos nosotros. La salida es el 12 de junio, 12 del 6. Son 15 noches y 16 días con media pensión. ¿Cómo tenés que hacer para averiguar todo? Muy fácil, llamando
por WhatsApp al 114 475 0962. Repito, 114 475 0962. Averiguá, vas a ver que vas a poder venir con nosotros a Galicia, disfrutarla como corresponde y festejar con nosotros el centenario de la Nosa Terra, como decimos los gallegos. Así que te esperamos para que vengas a vivir Galicia en el centenario del ABC del partido de Corcubión. No te olvides. Vale máis unha buen rumba bailada por un buen mozo que bailarla con cualquiera y bailarla poco y poco. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Para cantar ben a rumba, para ser un bon rumbista, hai que ser desvergonzado, tamén hai que ser encarrista. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Con la van, de los con la van. Parecen a los mariños, la van a andar do can. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Todos los que cantan ben son a guitarra y eu como canto tan mal nem machejo nem me chaman. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Bailador que estás bailando, hache, hache, ven a ela. Que o que baila non se arrima, comelo pan a secas. Arrumba, arrumba, arrumba e baile. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Eu non sei o que ten a rumba que cada día me gusta máis. Bueno, y estamos acá en una nota especial, una nota singular, porque muchas veces hablamos
de lo que es el empoderamiento de las mujeres, este nuevo orden que le llaman matriarcado, y demás. Y yo digo, las mujeres ya tenían un empoderamiento y una fuerza increíble desde hace muchísimos años. Ya está demostrado mismo esas huelgas que se hicieron con Norma Rae y un montón de gente en Estados Unidos, de las mujeres, las cuales también padecieron hasta la misma muerte. Y este es un ejemplo parecido, pero en Galicia. Y por eso la nota, que vamos a hablar de ella, que tiene un nombre, yo la saqué de un comentarista que es Difacio, que la escribió en el diario Infobae ya hace un año de esto, y me pareció una nota muy interesante para poder compartirla con todos ustedes, para que vean lo que yo quiero ratificar, que es el empoderamiento femenino viene desde hace muchísimos años. Sabemos muy bien que el hombre tenía una especie de patriarcado, si en eso podemos llegar a coincidir, pero las mujeres no se quedaban atrás, y desde mi punto de vista, Galicia es el ejemplo más grande de lo que fue un matriarcado tranquilamente, porque las que verdaderamente mandaban en la casa eran las mujeres, las que se hicieron cargo de las familias, mientras que los hombres se iban a Cuba o venían a Buenos Aires o lo que fuere, eran las mujeres en la casa salvando todas las papas, porque los hombres no estaban laburando, y lo único que hacían era mandar plata, si a veces sí la mandaban, Así que imagínense las fuerzas de esas mujeres en aquel momento, que demostraban lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y esta nota se llama de la siguiente manera: la tragedia del Titanic gallego. Ahogados que viajaban a Buenos Aires y 3 valientes mujeres al rescate de los náufragos. Y vamos a seguir leyendo la nota, la cual empieza de esta manera. Sucedió el 2 de enero de 1921, casi 9 años después de que el célebre transatlántico inglés chocara contra un iceberg. Una tormenta inesperada, actos de arrojo y calumnias sobre los habitantes del pequeño pueblo costero que se lanzó al salvataje. Todos conocemos la historia trágica del Titanic. La hemos leído en libros, visto en películas y series. Sabremos sobre la vida y obra de los más famosos que viajaban en ese barco. Pero muy pocos recuerdan otra catástrofe similar a la del buque inglés, que se hundió en el Océano Atlántico el 15 de abril de 1912, tras colisionar con un iceberg. Allí murieron 1.496 personas de 2.208 que llevaban a bordo. Lo que sucedió en las costas gallegas casi 9 años más tarde no tuvo semejante magnitud. Pero las circunstancias del naufragio del Santa Isabel fueron aún más dramáticas.
Los últimos momentos antes de su hundimiento estaba plagado de actos de heroísmo y de grandeza. Pero luego de la tragedia salió a la luz lo peor de la miseria humana en torno a unas valerosas mujeres. El Santa Isabel era un vapor correo botado el 26 de agosto de 1915, perteneciente a la Compañía Transatlántica Española. Estaba designado a la ruta Barcelona-Cádiz, Fernando Po, vía Canarias. Era un buque de los llamados correo porque corría los puertos de la península para trasladar el pasaje y mercancías hacia puertos de cabecera, donde, en buques de mayor calado, se transportaban personas y cargas rumbo a América. A pesar de ser un buque de cabotaje, en su interior se observaba la suntuosidad y la ostentación de los mejores de su época. Un gran salón con alfombras persas, imponentes cuadros de firmas que ocupaban sus paredes y hasta poesía, un artefacto de lujo por entonces, ventiladores de techo. En esa línea de excelencia se encontraba su tripulación. El capitán era Esteban García Muñiz, de 33 años de edad, quien tenía bajo sus órdenes al primer oficial Luis Lazaga y al segundo oficial Luis Cebreiro. Natural de Gijón, García Muñiz realizaba por sexta vez el viaje. A pesar de su juventud, era muy avezado en estas tareas. El barco inició la última navegación en la tarde del día 20 de diciembre de 1920 en el puerto de Cádiz. Su periplo continuó en el puerto de Pasaia, en el País Vasco, al día 28 de diciembre. En Bilbao subirían 155 pasajeros y otras 40 personas en Santander. Casi todos eran de Castilla-León, Euskadi, Cantabria y Asturias. Y con los gallegos, que embarcarían luego, tenían como destino final Argentina y Uruguay. Para ello harían conexión con el barco Reina Victoria Eugenia, que el día 7 de enero partiría hacia Buenos Aires y Montevideo. El Santa Isabel quedó amarrado en el dique de viajeros de La Coruña en las últimas horas de diciembre de 1920. Y todos esperaron el inicio de año con un gran festejo a bordo. Iban a la búsqueda de una nueva vida y era buena señal comenzar el año navegando. En aquella época, el sábado 1 de enero, se celebraba la solemnidad de la circuncisión del Señor. Dado que todos eran católicos, solicitaron al padre Antonio Pescador, pasajero del buque, junto con otros 2 sacerdotes, que oficiara una misa de campaña. Curiosamente, en la bodega del barco se cargó un altar y un retablo donado por un gallego devoto destinado a los misioneros de la colonia africana de Fernando Po, actual Malabao, Guinea Ecuatorial, para ser rearmado en la Catedral de Santa Isabel. Lo notable fue que estas piezas estuvieron en depósito del puerto mucho tiempo, esperando que algún barco tuviera lugar para llevarlas en su bodega. Antes de partir de Coruña,
subieron al Santa Isabel 31 pasajeros más. El capitán, una vez acomodada la carga en las bodegas y con todo el pasaje, solicitó la autorización a puerto para partir antes de la hora pautada, dado que no tenía sentido esperar. Finalmente, levaron anclas a las 13 horas en lugar de las 16. Su idea era llegar a Vilagarcía de Arousa, embarcar a 37 personas más y descansar en ese puerto. Eran quienes habían ido a peregrinar a Santiago de Compostela para despedirse del Santo Apóstol antes de su viaje a América. Días más tarde, algunas de estas personas volverían a peregrinar a la tumba del apóstol para dar gracias a Santiago por haberle salvado la vida. Pusieron una placa de agradecimiento y otra en memoria de todas las víctimas del hundimiento. El barco zarpó bajo la atenta mirada de la Torre de Hércules. Alrededor de las 10 de la noche, a la altura de Fisterra, comenzó el mal tiempo. 2 horas más tarde, el vapor enfiló la entrada de la ría de Arousa, tomando como referencia los faros de la isla de Ons y Sálvora. El mal tiempo se convirtió en temporal. El capitán envió a todos los pasajeros a sus camarotes. El viento del sudoeste ya era tan fuerte que generaba olas que pasaban por encima de la cubierta del buque, que se transformó en una cáscara de nuez. La intención del capitán era entrar a la ría por el sur, lejos de los bajos de Sálvora, los temibles baillos de Pegar, los que poseen piedras afiladas como navajas. Con el fuerte viento de popa, el buque avanzó mucho más rápido de lo que se aconsejaba. El capitán puso las máquinas en reversa para contrarrestar la fuerte corriente y el viento. Esa maniobra fue el inicio del fin. Lejos del puente de mando, las arañas del cristal de Bohemia caían destrozándose en el piso. La vajilla de Limoges, los licores y vinos franceses se convirtieron en un montón de vidrios y porcelanas rotas. Mesas y sillas de ébano iban de un lado al otro del gran salón. Las estatuas lampararias con forma de cariátides griegas caían con tanta fuerza que rompían el parqué de madera de Eslovenia. Los gritos de los pasajeros apenas se escuchaban por causa del fuerte viento y el ruido terrible del mar. A la 1:40 de la madrugada del domingo 2 de enero, a la tempestad se sumó la gélida temperatura de 8 grados bajo cero. El timón de mando del buque no respondía con la velocidad que debía y la proa fue de frente hacia las terribles rocas de los baillos de Pegar. El Santa Isabel quedó encallado y se abrieron 3 hendiduras por la banda de estribor, por las que comenzaron a entrar agua. El barco se la dio a una velocidad increíble. A las 2:15 se arrió el primero de los botes salvavidas de la cubierta de babor, ya que los de estribor habían sido barridos por el mar. El segundo oficial, Sebreiro, a cargo del salvataje de los pasajeros, es arrastrado junto a 3 personas por una ola gigante que se abatió sobre el barco herido. Pero Sebreiro logra abrazarse al palo del trinquete
donde permaneció toda la noche dando gritos que nadie podía escuchar. Los botes de madera con los sobrevivientes se hacen a la mar, pero son destrozados por las puntiagudas piedras de la costa. Los que viajan en tercera clase morirían casi todos ahogados. En el faro de Sálvora estaba de guardia Tomás Pagá. Escuchó algunos gritos, pero pensó que eran de los niños de la aldea. Al fin y al cabo, estaban todavía con los remesones de las fiestas de fin de año. Lo que le extrañó fue la hora y cómo seguían festejando aún con la tempestad que se abatía sobre la isla. Fue su perro el que lo alertó y salió a ver lo que ocurría. Para su horror, vio al Santa Isabel sobre las piedras y el barco no pudo hacer sonar ni las sirenas ni sus bocinas. Sus calderas estaban llenas de agua. Al ver a Tomás Pagá, los tripulantes empezaron a dar gritos pidiendo socorro y el farero les hizo señas para indicarle que los había visto. Partió raudo hacia la aldea, distante unos 3 kilómetros, en busca de ayuda. No existía aún el servicio de radio. A bordo, el padre Antonio Pescador trataba de dar ánimos a los pasajeros que aún creían poder salvarse. Junto a él permanecían también otros 2 sacerdotes. Los 3 se negaron a subir a los botes salvavidas para que lo hicieran otras personas. Solamente uno de los 3 sacerdotes se salvó. Los cuerpos de los otros 2 fueron recuperados, uno en la ría de Arousa y otro en la ría de Muros. Otro acto heroico fue el del primer maquinista, Miguel Calvente, y el del fogonero Manuel Flores Martínez, quienes abrieron las válvulas de seguridad y evitaron que el barco explotara por los aires. Murieron sosteniendo las válvulas para que no se cerraran. El segundo oficial, Luis Sebreiro, una vez liberado del palo del trinquete, evitó que murieran más personas al retener a bordo del bote número 8 a casi 20 pasajeros y tripulantes, evitando que fueran contra las rocas y, como había ocurrido con los otros botes, que fueran lanzados contra la roca de las islas. Todavía faltaba para el amanecer, era pleno invierno y comenzó a llegar la poca ayuda del pueblo. Solo quedaban en él los más jóvenes y los más viejos, porque el resto de los 57 habitantes se había ido a celebrar el año nuevo con sus familiares a San Payo de Carreira. En ese auxilio se destacaron 3 mujeres: María Fernández, de 16 años, Cipriana Oujo, de 24, y Josefa Parada, de 32. Ellas se hicieron al mar embravecido, sin importar las consecuencias. Llegaron remando contra el viento y marea hasta donde estaba el barco y salvaron a los que podían de golpear contra las rocas. En tierra, los náufragos serán socorridos por Cipriana Crujeiras, de 48 años. El resultado de la tragedia fue luctuoso. De los 266 pasajeros, apenas sobrevivieron 53. Los otros 213 murieron ahogados o destrozados contra las afiladas piedras de los baillos de Pedal.
La labor de estas mujeres no fue olvidada. Se les otorgó un reconocimiento, la Medalla de Salvamento Marítima otorgada por el Consejo de Estado y la Cruz de la Tercera Clase con el distintivo negro y blanco del Consejo de Estado. Varias ciudades, como Vigo o Villa García, homenajearon a las jóvenes. Pero muchos comenzaron a acusar de raqueiros, ladrones de cadáveres, a los isleños, argumentando que se habían quedado con las pertenencias de las víctimas. De esto también fueron acusadas injustamente las valerosas mujeres, que pasaron de heroínas a villanas a causa de las calumnias. Ellas nunca más quisieron hablar del tema. En 1970 la isla quedó desierta. Las historias de náufragos acabó cayendo en el olvido. Se convirtió en leyenda de abuelos y pérdida de las nieblas del tiempo. El escritor José María Fernández Pasos publicó en 1998 un libro acerca de esta trágica historia, Sálvora, Memoria de un naufragio. A raíz de este libro, la historia revivió. También se rodó una película narrando el hecho. En la misma, el actor argentino Darío Grandinetti encarna a un periodista de nombre León que llega a la isla enviado por su periódico a cubrir la noticia e investigar el caso. La película se llama La Isla de las Mentiras y fue escrita y dirigida por la coruñesa Paula Cons. Lo más interesante es que se rodó en la isla de Sálvora, donde ocurrió realmente el naufragio del Santa Isabel. El pintor José Seijo Rubio realizó unos cuadros en el cual se observa el momento del salvataje de los naufragios a cargo de la joven. El cuadro, que está en el Centro Gallego de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que instauró un premio anual en honor a las 3 heroínas de Sálvora. Al cumplirse este 2021 los 100 años de la tragedia, se realizó en el municipio de Ribeira, provincia de La Coruña, comarca de Barbanza, en Galicia, una exposición sobre el tema, entre los cuales se pudieron exponer cartas y planos originales, herramientas que se utilizaron en la construcción del barco, cubiertos y mobiliarios original y hasta un plano que se elaboró después del hundimiento hallado en una vivienda particular. También restos del barco, la reacción en escala real de un camarote y varias maquetas y el cuadro de Rubio. Estas tragedias marítimas calan hondo en las sociedades porque en ellas se refleja cómo somos los seres humanos ante las adversidades. Grandes sacrificios, hasta el heroísmo y bajezas indescriptibles. También nos advierte que el mar, que por más dinero y poder se tenga, no se doblegará. Y cuando ataca, es muy probable que hombres poderosos terminen sus días junto a un simple campesino. Es eso lo que más espanta y por eso recordamos estas tragedias. La muerte es igual para todos. Esta nota fue sacada por el diario Infobae el 13 de noviembre del año 2021 por el periodista Gerardo Di Facio. Desde ya
Agradecemos sinceramente que nos haga recordar esta historia, esta tragedia que pasó en tierras gallegas. Galicia mágica y misteriosa. Descubrir Galicia es descubrir fundamentalmente sus más íntimos secretos.
Desde esta nueva propuesta radial, intentaremos sumergirnos en varios aspectos de las creencias, mitos y leyendas mágicas y misteriosas de nuestros antepasados. Los moulos y moulas. De múltiples maneras, por encima de una veintena de nombres, se conocen en Galicia estos seres conocidos en la absoluta generalidad del país. Desde el Cabo Ortegal al río Miño y desde las sierras orientales de Ancares al Atlántico. De todas maneras, sus denominaciones más usuales son las de encantos, señores y abrumadoramente mouros. Las mouras comparten las mismas denominaciones. En el sistema cultural del pueblo gallego, los mouros vienen a construir una tribu mágica, una raza mítica responsable de la construcción de dólmenes, castillos, cuevas, grabados rupestres y, sobre todo, castros. Como ejemplo de su actividad constructiva, se puede citar el castillo de Vilasogroso, en Ponteareas, que los mouros edificaron en una sola noche. Es interesante señalar también que muy cerca de A Coruña, en la parroquia de Oburgo, Culleredo, los templarios acumularon un importante poder. En estas zonas de As Mariñas existe una creencia según la cual los caballeros del Temple fueron los constructores de todos los monumentos medievales que se conservan en estos territorios, idea que los aproxima a la de los mouros. En los castros, especialmente en los lugares en los que vivieron o aún viven, como demuestra el constante sonido de telares existentes bajo tierra o un informe de un vecino de Quilmelas, Guillamil Raíz de Veiga, que insistía en que los mouros pronunciaban ciertas frases con las que conseguían que el suelo se abriese y cerrase. Existe finalmente un grupo de creencias que aseguran que, aun cuando los mouros ya no viven en Galicia, sin embargo, como el rey Arturo, como Federico Barbarroja, como el rey portugués Don Sebastião o como Juana de Arco, un día retornarán, hasta el extremo de que los tesoros que abandonaron en el país quedaron marcados por ellos para ser finalmente localizados a su vuelta. Así ocurre en el folclore de Acasamea, Camboño, Lusame, donde se cree, además, que en el dominante sepultado existente habitan un gato y un lobo, ambos de oro. También en estos lugares los mouros combatieron, como atestigua una leyenda procedente de los castros de Guisamo y Lourdes, que refiere el combate de dos razas gigantes. Las riquezas de los que disponen los mouros presentan componentes de matiz equívoco, ya que el mundo del encantamiento en el que se sitúan hace que se hallen sujetas a cierta inestabilidad. Así ocurre que el oro puede convertirse en algo sin valor o, como sucede en un relato de Allariz, en el que el excremento de unas cabras se convierte en oro. Se hallan dotados de poderes excepcionales y fuerzas extraordinarias, como documentan relatos de mouras en los que éstas llevan en su dedo meñique un peñasco
de varias toneladas de peso, o como el caso de la Anta de Cabaleiros en Tordoya, conocida por el nombre de Casa da Moura, de la que la leyenda asegura que la piedra que construye la tapa del dolmen fue traída por una moura en la cabeza. Sus capacidades se amplían a la invisibilidad y al cambio de aspecto, pudiendo convertirse en animales. Son poseedores de fuentes a las que llevan a su bar, males a beber y en las que suelen producirse situaciones de hechicería dada su habilidad en el ejercicio de la magia. Se hallan recogidas en las tierras de Lobeira narraciones de mouras que llevan agua para que beban los habitantes de la ciudad sumergida. A veces pueden aparecer desnudas en las fuentes, como se puede ver en una narración del Castro de San Facundo, o en estos mismos lugares surgir brazos de mujeres envueltos en flores, lo cual recuerda a la Dama del Lago en el ciclo artúrico. En estas situaciones de encantamiento, en manantiales de la serpiente, las culebras suelen tener, como se ha señalado, papel protagónico, y es frecuente la manifestación de los hechos maravillosos como los recogidos en el monte de Urdiñeira, en la Sierra do Invernadoiro, en donde existe una fuente en la que a ciertas horas del día señalados se pueden ver bailar monedas. Nadie puede tocarlas, pues en este hecho derivarían innumerables desgracias. En este mismo monte, un hombre que trabajaba en el lugar llamado Cova das Choias vio descender, rodando por la ladera del monte, un pequeño cubo de apariencia de oro que, al caer al barrizal, hizo que allí manase un chorro elevado de agua. Entre otras ocasiones, en la croa, que es la parte superior de los castros, se ve un fantasma blanco de grandes dimensiones, así como la aparición de una cabeza hermosamente peinada que emerge de la tierra al tiempo que se escuchan cantos de gallo. A pesar de estos aspectos de naturaleza extranatural, participan sin embargo un conjunto de actividades de cariz agrícola, como cuidar cerdos de los campesinos, asistir a feiras o sentir necesidades estrictamente humanas, como es el caso de necesitar en la noche la ayuda de una partera, según refiere un relato de Buey. Con todo, es necesario subrayar su carácter no humano, pudiéndose afirmar que su situación es la de un estado de encantamiento que no los sitúa de forma clara ni en el mundo de los vivos, ni en el más allá. Es fundamental señalar que, contra los que pudieron parecer el nombre de mouros, no se debe en absoluto identificar con el castellano moros ni con ninguna otra relación que se pueda establecer con el pueblo musulmán, con el que tal vez el único punto de contacto que posean es el de no ser cristianos y tener la piel oscura. Por lo demás, los mouros gallegos suelen comer cerdo y, en general, siguen unas costumbres que poco tienen que ver
con lo que el Islam postula. De todas maneras, sus relaciones con los cristianos gallegos no acostumbran a ser de confrontación, sino más bien de una cierta coexistencia, incluso con la tendencia a la realización de favores recíprocos y a la protección de los más desvalidos. Se debe señalar también que los mouros suelen ser inflexibles según el testimonio de innumerables testigos en la represión. Cuando el humano incumple la palabra dada o cuando pone al descubierto un secreto que ellos habían exigido mantener. En el castigo por la violación de estas promesas, su crueldad resulta extrema, pudiendo llegar a cometer actos abominables como la extirpación de ojos, según nos refiere en el relato de la partera de Mine en Crespón, Boira, a quien un mouro arrancó uno de los órganos de la vista por la contemplación a cargo de la mujer de ciertas circunstancias que aquel juzga inconvenientes. Como se sabe, la pérdida de los ojos por este motivo es antigua, como dan cuenta relatos que refieren a la pérdida de uno de esos órganos por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, como consecuencia de su curiosidad. Incluso se comenta que en los casos extremos los mouros pueden llegar a participar de la antropofagia, como nos refiere una tradición de Beirada, Palmés, Ourense, en el que se dan cuenta de la historia de una moura que vive en un lugar llamado Rosén, la cual establece relaciones sexuales con todos los hombres del lugar, teniendo de ellos numerosos descendencia. Llegando el día en el que nadie le suministra alimentos, ella comienza a devorar a sus hijos. Después de haber acabado con la vida de todos ellos, muere de hambre en una cueva. En los Penedos da Mouras, en Olas de Vilariño, Amerca, creen que los mouros que allí vivían devoraban a los humanos. Las mouras o donas son seres femeninos de extraordinaria belleza que se suelen poder contemplar en lugares como castros, fuentes o ríos, parajes en los que peinan sus cabelleras, generalmente rubias, con peines de oro. Algunas canciones populares recogen este tipo de práctica. Sus costumbres son nocturnas y presentan conexiones en los relatos de los que disponemos, con el agua, con la luna y la serpiente. Una fecha señalada para poder testificar su presencia la constituye la noche de San Juan o el amanecer de ese mismo día, como ocurre en narraciones recogidas en Santo Andrés de Teixido, en Cedeira. En un lugar conocido por el nombre de Outeiro Grande con Barro, Pollo, existe una propiedad conocida por el nombre de Acuna da Moura, lugar en el que la tradición señala que habita una moura encantada que tiene una cinta. La moura invitaba a quien pasase por aquel lugar a que la desencantase, para lo cual tendría que tirar de la cinta, ofreciendo a cambio grandes riquezas. En otras zonas de nuestra geografía existen, como se señaló, numerosos lugares que llevan en su designación
topomínica el sustantivo moura, como Pía da Moura o Chan da Moura, ambos en la comarca de Ribeiro, en los existentes encantos en forma de serpiente o de donas. Se han interpretado los mouros como entidades que representan parentesco con otras semejantes de Europa. Así ocurriría con respecto a los elfos de la mitología germánica, que residen en las aguas, en las montañas y a quienes molestan la mirada de los humanos que viven bajo tierra en casas extraordinarias. O los gnomos que guardan tesoros en el centro de la tierra. A las corrigans de Bretaña que moran en dólmenes enterrados en cuevas que poseen inmensas riquezas y oro, que entregan a personas exigiendo, en cambio, moderación, ya que son inflexibles en el castigo con la codicia, la crueldad y el desprecio. A los Tuatha, pueblo de la diosa de Danahan Dagna, los hijos de Danann poseían un caldero que conseguía resucitar a los muertos que, cuando decreció su dominio, vencidos por los descendientes del jefe gallego Gurgán, se refugiaron en las colinas denominadas Side, viviendo aún en Irlanda, aunque escondidos a los ojos de los humanos. De la misma manera, entre el pueblo vasco existe un ser mitológico femenino llamado Mari, también llamado Mari Bruete, María Roca, André Marí, Munoco y otros muchos nombres, que presenta connotaciones comunes con las mouras gallegas, puesto que, como ellas, viven en cuevas o en subsuelo, poseen relaciones con las serpientes, acumulan tesoros, tejen con ruecas, regalan carbón que se convierte en oro y, a veces, hace desaparecer a niñas, como ocurre en el caso gallego de Sabeliña do Incio o de Panteón. Siendo ciertos aspectos comunes entre los mouros y los personajes señalados, es preciso destacar que los fenómenos culturales son herencia del pasado y utilidad presente que busca la explicación de aspectos desconocidos o enigmáticos a los ojos del pueblo, como pueden ser la aparición de castros, dólmenes, construcciones antiguas e incluso formaciones naturales como peñascos de aspecto extraño debidos a la erosión. Este enfoque subraya que el mouro viene siendo la simbolización de una sociedad agraria, en la que el campesino ocupa el lugar dependiente del no campesino. Efectivamente, los mouros presentan un antagonismo tajante con el mundo real, como lo confirman las oposiciones vida diurna frente a vida nocturna, vida en la superficie frente a la vida en el subsuelo, trabajo y escasez frente a la ausencia de esfuerzo y posesión de tesoros, cristianos frente a no cristianos o poderes limitados frente a capacidades sobrenaturales. Confirmando lo dicho, se puede constatar en ciertos relatos la presencia de términos como señor o señorito referido a mouros o donas en caso de tratarse de elementos femeninos, denominaciones que ubican a estos seres fuera del entorno campesino. En la próxima entrega de Galicia Mágica y Misteriosa les presentaremos las lumias, los mariños
Las sirenas y los hombres peces, El negromante y a Pedro Cho. Y hasta acá llegamos, un programa más de Radio ABC, ya el número 62, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Espero que lo hayan disfrutado y se hayan conmovido con esa historia tan tremenda del Santa Isabel, y hayan aprendido un poquito más de lo que son los misterios de estas criaturas o de estos elfos, duendes y demás de la Galicia mágica y misteriosa. Hasta la semana que viene, los quiero mucho. Nos vemos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.